Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Mucho por Ver, el programa formativo de DEMAE impulsado por Novartis. En el micrófono, ya me conocen, soy Julián Bruscantini, que un programa más viene acompañado de Felipe Yagüe, psicólogo especializado en baja visión y discapacidad visual, para seguir comentando aspectos conductuales, emocionales y mentales de la degeneración macular asociada a la edad. Los saludo ya mismo a nuestro querido Felipe. Felipe, ¿cómo estás? Pues muy bien, hola de nuevo. Muchísimas gracias por estar en este tercer episodio con nosotros y me gustaría, Felipe, que le empecemos a contar a la gente de qué íbamos a charlar, ya que en los programas anteriores estuvimos hablando de cuestiones más generales, de cuestiones más adaptativas y ahora, si no me equivoco, nos vamos a referir a las psicopatologías. Efectivamente, hablaremos hoy de qué ocurre cuando las reacciones emocionales son más intensas o más duraderas de lo esperable. Hablaremos entonces de lo que llamamos en psicología trastorno adaptativo. ¿Qué es? ¿En qué consiste un trastorno adaptativo? Pues un trastorno adaptativo viene a ser una reacción patológica ante un factor de estrés determinado. En este caso, como bien saben, la DEMAE. La DEMAE y la pérdida visual que puede ocasionar y las repercusiones en la vida diaria de las personas generan en nosotros unas reacciones determinadas. Que son vivenciales, que son, diríamos, normales. Ese bajón, esa conducta algo reducida puede ser normal en un periodo de adaptación. Muy bien. Pero puede ocurrir también que se den determinadas respuestas patológicas. Ok. ¿Sí? Un trastorno adaptativo se da en diversas circunstancias o como respuesta a diversas circunstancias de estrés, como decimos. La muerte de un ser querido, un abandono conyugal, la pérdida importante de un trabajo o de un país en cuestiones de inmigración. Y en este caso hablamos de una enfermedad crónica y de las consecuencias que esta enfermedad crónica, como la DEMAE, tiene en nuestra vida diaria. ¿Sí? Muy bien. Entonces decimos, podemos reaccionar de dos maneras, con unas respuestas vivenciales normales, con cierto, siempre, como hemos comentado en otros podcasts, con ciertas respuestas emocionales normalizadas, o por su intensidad o por su duración, si estas respuestas son muy intensas o muy duraderas, hablaríamos de un trastorno adaptativo. Le hablamos a la gente que está del otro lado, que es evidente que la reacción que tienen que tener ante un diagnóstico de este tipo, evidentemente es de preocupaciones, incluso de dolor, de tristeza, porque te están dando una noticia que cambia tu día a día, pero que el manejo justamente, Felipe, si entiendo bien, de la intensidad y de la duración de esas respuestas emocionales es lo que te van a ubicar en un lado o en el otro lado de la patología. Sí, normalmente, bueno, con el diagnóstico no ocurren tales respuestas de alta intensidad o de alta duración, ¿no? Vienen ya con la evolución y con la pérdida de visual con cierta gravedad, ¿no? Por lo tanto, determinada ya por la intensidad, por la duración, una cierta patología o una fuerte patología emocional ligada a la pérdida de visión. Bueno, ¿qué debemos o qué podemos hacer, no? Ahí está un poquito la problemática de estos trastornos adaptativos, que es en qué momento diferenciamos la normal reactividad emocional de una situación emocional y conductual ya patológica. Si te parece, Felipe, no sé si podrías darme algún ejemplo concreto de lo que podría ser una normal reacción de alguien que recibe una noticia de este tipo a cuando una situación como esta empieza a transformarse en algo patológico. Pues bueno, en psicología lo patológico es cuando realmente está afectando a nuestra vida diaria y a nuestro entorno más cercano. Fíjate que esa reacción normal, vivencial que decimos, ¿sí? Se va a dar siempre cuando hay una pérdida visual importante. Los que estamos alrededor de nuestro familiar, de nuestro amigo, observaremos si hay una variedad o una variación importante en la conducta, en el día a día emocional de nuestra persona, si está abandonando ciertas aficiones, ciertas actividades, sus tareas, si le estamos viendo que se desactiva, que incluso deja de participar socialmente, etcétera, etcétera. Bueno, por eso digo, hay que
poder diferenciar entre una reacción normalizada y una reacción algo patológica. Eso ya es una labor de los profesionales. No, pero está bien esto que das un poco como tip, ¿sí? Como consejo para que, bueno, el entorno también pueda estar atento a que si la persona quizás empieza a manifestar con más intensidad alguna de las cosas que vos acabas de decir, bueno, es para tener en cuenta. Sí. El trastorno adaptativo, intervenimos en él cuando se da de 3 maneras. Se puede actuar sobre el factor, en este caso poco podemos hacer sobre el factor, nada más que tener una adherencia a los tratamientos y un seguimiento de las visitas médicas oportunas. Sí. Pero la clave está en la vulnerabilidad o no, en este caso, del paciente. Vulnerabilidad. Sí. Y eso hace referencia a la personalidad, al carácter. ¿Sí? Uh-huh. Vivimos un momento de estrés, un factor de estrés, que es una enfermedad crónica, la DMAE, y somos más o menos vulnerables para afrontar estos cambios. Muy bien. ¿Sí? Uh-huh. Está clarísimo. Normalmente cuando se da una situación patológica, bueno, pues aprendiendo o acompañándonos por profesionales para conseguir ese ajuste o esa adaptación con recursos internos y recursos externos, conseguiremos salir de ese momento, bueno, que podemos o que decimos patológico, sí, por trastorno adaptativo, pero en determinadas ocasiones se puede dar la necesidad de farmacología, de hacer un tratamiento farmacológico. Sí. ¿Sí? Pero en general son pocos los casos, ¿sí? No haría falta llegar a ese momento normalmente. Ok. Por lo tanto, resumiendo un poco, tenemos 2 tipos de reacciones, la reacción normalizada o vivencial que llamamos y la reacción patológica. Ok. ¿Sí? Aún sabiendo que tenemos dificultades para identificarla, bueno, estemos atentos a nuestros familiares o estemos atentos a las personas que tenemos cerca con DMAE, bueno, por si vemos que ha cambiado demasiado su comportamiento, su día a día, su comportamiento, sus respuestas emocionales normales. ¿Sí? Y en ese caso, pues acudamos a buscar ayuda. ¿Y cómo puede evolucionar, Felipe, el trastorno adaptativo en este caso? Bueno, si estas personas que pueden quedar bloqueadas o que pueden quedar un poco paradas por esta situación patológica, es decir, que no están consiguiendo adaptarse, ajustarse de forma normalizada a su nueva situación adversa, sí, bueno, pues esa situación patológica que llamamos puede evolucionar hacia trastornos peores como depresión mayor o como trastornos más graves de ansiedad, ¿sí? En principio siempre es evitable, ¿sí? Por lo que recomendamos, bueno, que ante la duda pues siempre se pueda consultar. Lo hemos dicho, Felipe, también en alguno de los otros programas. Piensen que evidentemente hacemos hincapié en la palabra ajuste, en la palabra adaptación. La nueva realidad presenta que la persona tenga que hacer lo que hacía antes, pero quizá de una forma diferente. De ninguna manera a nadie por un diagnóstico de degeneración macular asociada a la edad se le está entregando una carta de inhabilitación para seguir haciendo cosas. Lo explicaremos en futuros episodios de cómo se puede ajustar tecnológicamente, emocionalmente y espacialmente incluso la vida de una persona en esta situación. Felipe, o sea, damos también ese panorama, esa idea de que se pueden seguir haciendo cosas, de que evidentemente hay algo estresante en la vida, que hay algo que está perjudicado, en este caso la vista, pero que hay un montón de cosas que se pueden seguir haciendo, quizás de una forma diferente, pero que estamos aptos y activos para seguir funcionando. Evidentemente hemos querido hoy mostrar un poco lo que ocurre cuando se da una situación patológica emocional asociada a la DMAE. Uh-huh. Si bien decimos siempre que tenemos una capacidad adaptativa grande y que antes o después, dependiendo del ritmo también de afrontamiento de cada persona, se va a dar, insisto, normalmente ese proceso adaptativo, ese ajuste normalizado en un tiempo X. Sí, y de esto es sobre lo que hablaremos en próximos podcasts, de ese ajuste, de ese proceso adaptativo que se da. Y yo te diría y te anuncio de 3 maneras básicas, ¿no? A ver. Uno es el funcional. Funcional. En el día a día,
cómo encontramos nuevas maneras, como decías, desde leer o movernos por lugares que nos cuesta algo más que antes, comprar, hacer determinadas gestiones, etcétera. Sí. Aquello funcional, aquello práctico. Uh-huh. De otra manera, lo emocional, básico. Cómo conseguimos en un determinado tiempo reducir estas respuestas que pueden ser de cierta intensidad, incómodas, desagradables para nosotros, ¿sí? Estas respuestas que hablábamos el otro día en torno a lo depresivo, en torno a la ansiedad, ¿sí? Y en tercer lugar, lo social, ¿sí? Esa adaptación social, porque muchas personas conocemos o hemos visto que tienden a la inactividad y por lo tanto también al aislamiento, a la inhibición social. Muy bien, recuerden entonces para los programas que vienen estas 3 ideas, ¿sí? Los aspectos funcionales, emocionales y sociales. Felipe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este tercer episodio, en este caso hablando de aspectos más relacionados con la psicopatología, en este caso obviamente como siempre de la DMAE, degeneración macular asociada a la edad. Nada, gracias a vosotros. Nos encontramos en el 4º episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya lo saben, estamos haciendo el programa educativo de DMAE impulsado por Novartis. En el micrófono los saludó Julián Bruscantini. Nos vemos muy pronto y nos seguimos escuchando. Chau, chau, chau.